Hay una planta que lleva funcionando en el desierto más de 20.000 años, que no necesita lluvia frecuente para vivir, que no necesita suelo fértil, que no necesita fertilizante, ni abono, ni ningún insumo que puedas comprar en ninguna tienda. Una planta que acumula agua en sus tejidos cuando llueve para sobrevivir meses enteros de sequía, que da fruta, que da verdura, que alimentó civilizaciones enteras en los terrenos más hostiles de América, que tiene en su interior una sustancia viscosa capaz de retener hasta 30 veces su propio peso en agua, y que aparece en la bandera de uno de los países más poblados del continente porque, antes de que existiera ese país, ya era símbolo sagrado de la civilización que fundó la ciudad más importante de su historia. Esa planta está hoy en terrenos baldíos, en cercos olvidados, en las orillas de caminos rurales de México, Perú, Chile, Sudáfrica y la cuenca del Mediterráneo. Y sin embargo, en los huertos familiares modernos, en las conversaciones sobre agroecología y seguridad alimentaria, en los menús de los restaurantes de moda que hablan de superalimentos, su nombre casi nunca aparece con la seriedad que merece. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de una planta, es la historia de lo que significa sobrevivir cuando el agua se acaba y el suelo no promete nada. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones de la tierra, y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. Hablamos del nopal, del género Opuntia, la familia de los cactus con paletas planas y espinosas que cualquiera reconoce a primera vista pero que pocos miran con los ojos que se merece. Su fruto es la tuna, y la variedad más ácida lleva el nombre de Xoconostle en México. Dos productos de una misma planta que acompañaron al ser humano en las zonas áridas y semiáridas de América durante más tiempo del que la mayoría de las civilizaciones que hoy conocemos por nombre llevan existiendo. La evidencia arqueológica sitúa el uso humano del nopal en zonas como Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Morelos, hace más de 20.000 años, cuando los primeros pobladores de América recorrían esas regiones como cazadores-recolectores, y los registros de domesticación, es decir, de manejo intencional y cultivo del nopal, se remontan a hace entre 8.000 y 9.000 años. Eso no es una fecha menor. Significa que el nopal fue domesticado aproximadamente al mismo tiempo que otras plantas que hoy consideramos pilares de la civilización. Y sin embargo, raramente recibe el mismo lugar en la conversación histórica. ¿Por qué fue tan central para los pueblos que lo conocieron? La respuesta tiene una lógica que se vuelve obvia tan pronto como se entiende cómo funciona esta planta. El nopal hace algo que muy pocas plantas en el mundo hacen con la misma eficiencia. Almacena agua en sus pencas de manera activa, regulada, extraordinariamente precisa. Cuando llueve, los tejidos de las paletas se llenan. La planta acumula reservas que le permitirán sobrevivir durante los meses secos que sigan. La composición interna de las pencas, según datos documentados, es de aproximadamente un 91% de agua. No es agua libre, no es agua que se evapore fácilmente. Es agua atrapada en una matriz de mucílagos, polisacáridos gelatinosos que la retienen con una eficacia que los científicos que estudian los biomateriales siguen analizando con asombro. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Porque ese mucílago no es solo el sistema de supervivencia de la planta, es también parte de lo que la hace valiosa como alimento y como herramienta. El nopal usa el mismo metabolismo que el aloe vera, el metabolismo CAMP, que le permite cerrar sus poros durante el día cuando el sol podría llevarse su humedad, y abrirlos de noche cuando la temperatura baja. Es una estrategia biológica que consume agua con una eficiencia que la mayoría de los cultivos agrícolas convencionales no pueden igualar. Y eso lo convierte no solo en una planta de desierto,
sino en una planta del futuro, en un momento en que los patrones de lluvia se vuelven cada vez más erráticos en regiones tropicales y subtropicales del mundo. Pero volvamos a la historia, porque para entender lo que se perdió hay que entender primero lo que se tenía. Los mexicas, la civilización que construyó Tenochtitlán, lo que hoy es Ciudad de México, no solo comían nopal, lo habitaban simbólicamente. La leyenda de la fundación de su capital dice que los dioses les indicaron que debían establecerse en el lugar donde encontraran un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Después de un largo peregrinaje, en una isla en medio del lago de Texcoco, encontraron la señal, y ahí construyeron su capital. Esa imagen, el águila sobre el nopal, apareció en los códices de la época. Sobrevivió a la conquista, sobrevivió a los siglos, y hoy está grabada en el centro de la bandera de México. Ninguna otra planta del continente americano ha llegado tan lejos en la memoria de una nación. Pero el nopal no era solo símbolo, era despensa, era medicina, era forraje, era material de construcción. Las pencas tiernas, los nopalitos, se consumían cocidas o asadas. Las tunas, de colores que van del amarillo al rojo profundo según la variedad, eran una fuente de azúcar natural en regiones donde ni el azúcar de caña no existía. El choconosle, más ácido, se usaba en guisos y preparaciones que van de lo culinario a lo medicinal. La cochinilla, el insecto que vive sobre las pencas del nopal y que produce el pigmento conocido como carmín o grana cochinilla, fue durante siglos el tinte rojo más valioso del mundo. España exportó toneladas de cochinilla a Europa durante la colonia, donde su pigmento se usó para teñir textiles, pinturas y cosméticos de las cortes más poderosas del continente. Lo que descubrieron los investigadores del siglo XX y XXI fue algo que confirmaba lo que los pueblos mesoamericanos habían comprendido empíricamente siglos atrás, con el lenguaje del hambre y la supervivencia. La penca del nopal tiene un contenido nutricional que pocos vegetales pueden igualar en relación con los recursos que requiere para crecer. Contiene fibra soluble e insoluble en proporciones significativas. Sus mucílagos, esas sustancias viscosas que hacen que el nopal recién cortado sea un poco baboso, como dicen en México, tienen la capacidad documentada de retener moléculas de glucosa y de ácidos grasos durante la digestión, lo que ralentiza su absorción y genera un efecto sobre los niveles de azúcar en sangre que varios estudios científicos han observado y siguen investigando. No se puede afirmar que sea un tratamiento médico, pero sí existe una base de investigación que justifica prestar atención a esos efectos. La tuna, su fruto, contiene betalainas, los mismos pigmentos que dan el color al betabel o remolacha, con propiedades antioxidantes que han capturado el interés de investigadores en nutrición y fitoquímica. La pulpa es agua en su mayor parte, con azúcares naturales y una cantidad modesta pero real de vitaminas C y A. Entonces, surge la pregunta: si el nopal es tan resistente, tan versátil, tan nutritivo y tan adaptado a condiciones difíciles, ¿por qué en muchos países de la región donde crece de forma natural se lo percibe como alimento de subsistencia, de pobreza, de cuando no hay otra cosa? La respuesta está en cómo la historia del siglo XX trató a los alimentos de las culturas colonizadas. La llegada de los modelos alimentarios industriales, con sus harinas refinadas, sus azúcares procesados, sus productos empaquetados y sus campañas de publicidad, no solo cambió lo que la gente comía, cambió lo que la gente quería comer. Los alimentos modernos llegaron con un estatus que los alimentos locales, ancestrales y sin marca no podían competir. El nopal, que en las familias rurales era conocimiento cotidiano, fue clasificado culturalmente como alimento de quienes no tenían acceso a otra cosa. Y en cuanto las condiciones económicas lo permitieron, muchas familias lo dejaron atrás, aspirando a la dieta de los supermercados que el modelo industrial ofrecía como signo de prosperidad. Lo que vino después fue una paradoja. Mientras México y América Latina dejaban de valorar el nopal, Europa y Norteamérica lo descubrían.
Tiendas de alimentos naturales en California, en Alemania, en Japón, comenzaron a vender cápsulas de nopal deshidratado, harinas de nopal, tunas envasadas bajo el nombre de prickly pear. El mercado de exportación creció. Países que producían nopal de manera ancestral sin ganar nada por ello, empezaron a cultivarlo para enviarlo a mercados que lo bautizaban como superalimento y lo vendían a precios premium que las comunidades productoras nunca vieron en sus bolsillos. Pero aquí es donde todo cambia una vez más, porque el nopal no es un superalimento de moda, es un alimento de siempre que solo cambió de audiencia. Y para quien vive en una región donde el clima lo permite, que en América Latina es prácticamente cualquier zona con temperaturas sobre los 10 grados y algo de sol, el nopal es quizás el cultivo más democrático que existe. No hay planta que devuelva tanto con menos. Reconocerlo es sencillo. Paletas carnosas, planas, de color verde más o menos intenso según la especie y las condiciones, bordeadas de espinas agrupadas en areolas que son las pequeñas estructuras circulares visibles en la superficie. Las flores, según la variedad, pueden ser amarillas, anaranjadas o rojas, y son visualmente espectaculares. Los frutos, las tunas, aparecen en el borde de las pencas y cambian de color al madurar. Se propaga con una facilidad que raya en lo generoso. Una penca madura, cortada y dejada secar en sombra durante 2 o 3 días para que el corte cicatrice, enterrada levemente en suelo con buen drenaje y expuesta al sol, puede comenzar a echar raíces en semanas. No necesita agua de riego durante el establecimiento si hay algo de humedad ambiental. No necesita abono inicial en suelos que no sean extremadamente pobres. Y una vez establecido, el nopal puede producir pencas tiernas para comer y tunas durante décadas, con poquísimo mantenimiento. Las pencas tiernas, los nopalitos, se consumen desde que tienen unos 20 centímetros de largo, antes de que las espinas se endurezcan demasiado. Se limpian con cuidado con un cuchillo o un guante, se cortan en tiras o cuadros, y se pueden asar, hervir, saltear o incorporar en sopas, ensaladas y guisos. La baba, que sueltan al cocerse, puede reducirse enjuagándolos con agua durante la cocción o añadiendo un ingrediente ácido como limón. Es una cuestión de preferencia y de técnica, no de defecto. Una advertencia práctica: las espinas del nopal merecen respeto. Existen guantes específicos para su manejo, y los espinillos muy finos que tienen algunas variedades, las glóquidas, son difíciles de ver y pueden irritar la piel si se manejan sin precaución. Conocer bien la variedad que se cultiva y usar protección al manipular las pencas es parte del conocimiento que siempre acompañó a quienes convivieron con esta planta. El nopal está en la bandera de México, porque fue lo suficientemente sagrado para marcar el lugar donde debía nacer una civilización. Eso no es un accidente cultural, es el registro de una relación de miles de años entre un pueblo y una planta que sabía dar cuando todo lo demás fallaba. En el mundo que viene, con sequías más largas, suelos más empobrecidos y una necesidad urgente de cultivos que no dependan de insumos externos para rendir, hay pocas plantas que tengan más para ofrecer que esta. El nopal no desapareció. Solo lo dejamos de ver como lo que siempre fue, una solución que crece sola, en la tierra más difícil, cuando nadie la planta y nadie la cuida. Y eso, precisamente, es lo que lo hace extraordinario. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios. ¿Crece nopal cerca de donde vives? ¿Lo consumes con frecuencia o nunca lo habías visto con estos ojos? Porque esas historias también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido, ayuda a preservar este conocimiento.